Estamos en la Capilla Ermita de la Ciudad de México, un sitio histórico para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La historia de nuestras vidas se crea con las decisiones que tomamos y la forma en la que nos enfrentamos a los desafíos y retos diarios. Al aprender sobre la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, reconocemos lo importante que es dejar un registro digno de toda aceptación y sentir un espíritu de agradecimiento por lo que aquellos pioneros hicieron para ayudar al progreso del Evangelio restaurado de Jesucristo. La historia permite que podamos conocernos y conectarnos unos con otros. Te invito a que mientras aprendes del pasado de la Iglesia de Jesucristo en México, recuerdes lo importante que eres para Dios en su obra hoy en día. Cuando se habla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, recurrentemente se hace referencia a sus misioneros. Son precisamente estos hombres y mujeres que consagran su tiempo al servicio de Dios, quienes desde hace más de 2 siglos han ayudado a forjar la historia de la Iglesia como la conocemos actualmente. Particularmente, la historia de la Iglesia en México comienza con un grupo de misioneros conformado por Daniel W. Jones, Helaman Pratt, Wiley C. Jones, Anthony W. Evans y James Z. Stewart, quienes provenían de Estados Unidos. En 1875, ellos realizaron la primera expedición a tierras mexicanas. Al llegar al país, el grupo se dividió y algunos exploraron Chihuahua, mientras otros se dirigieron a Sonora. En mayo de 1877, un segundo grupo de misioneros en Sonora fue a un pueblo llamado San Miguel de Orcasitas, a solo unos kilómetros de Hermosillo. Fue en aquel pequeño poblado donde Melitón González Trejo y Luis Garf bautizaron a las primeras 5 personas en México. El domingo 20 de mayo de 1877 se bautizó José Epifanio Jesús y según algunos diarios misionales, 4 días después se realizaron 4 bautismos más, de los que se registraron los nombres de José Rodríguez, María Cruz Parra y José Vicente Parra. Durante su travesía en Sonora, los misioneros tuvieron muchas manifestaciones maravillosas de la providencia de Dios que se les mostraron por medio de visiones y sueños. Sin embargo, también sufrieron persecución en Hermosillo y sus alrededores. Incluso fueron apedreados por lo menos unas 17 veces antes de regresar a Estados Unidos. Por otra parte, la Iglesia comenzó a florecer en Chihuahua después de que miembros de la Iglesia huyeran de la persecución a la que eran sometidos por el gobierno de Estados Unidos y llegaran a territorio mexicano. Fue así como en 1885 se establecieron las primeras colonias de la Iglesia, las cuales crecieron rápidamente durante los siguientes 2 años. Colonia Díaz se estableció a la orilla del río Casas Grandes y fue el primer asentamiento permanente de santos de la región. Tan solo un año después de su fundación, en 1886 se creó el barrio Díaz. El crecimiento de la iglesia en esta zona permitió que en 1895 se creara la Estaca Juárez, la primera estaca de México. Ante este acelerado crecimiento de la iglesia en las colonias, se tuvieron que generar recursos que cubrieran las necesidades temporales de los santos, siendo la educación una de ellas. Fue de esta forma que en 1897 se inauguró la Academia Juárez, una escuela perteneciente a la iglesia que continúa en operación hasta la actualidad. Al llegar la Revolución Mexicana en 1910, la paz en la que los santos habían vivido fue perturbada por enfrentamientos armados, amenazas y saqueos de cultivos y ganado. Al ver el peligro al que se enfrentaban, se tomó la decisión de evacuar las colonias y el 29 de julio de 1912, más de 1,000 mujeres y niños migraron hacia El Paso, Texas. Al término de la revolución, los colonos comenzaron a regresar a sus hogares que habían abandonado. Sin embargo, se estima que solo una quinta parte de los habitantes originales regresaron a las colonias. Las adversidades que los santos mexicanos vivieron a finales del siglo XIX no detuvieron el crecimiento de la iglesia. Por el contrario, siguió avanzando con fuerza y rápidamente el centro del país se convertiría en un lugar clave para la predicación del Evangelio.